Silencio en el palacio. El día en que la enfermedad de la princesa Catherine sacudió los cimientos de la monarquía británica. Durante décadas, la monarquía británica ha sobrevivido gracias a una maquinaria perfectamente engrasada de tradición, protocolo y silencios calculados. Cada comunicado medido, cada retrato cuidadosamente iluminado y cada aparición pública obedecen a un ritmo inquebrantable. Pero aquel día, a las 15:57 horas, ese ritmo se detuvo de forma abrupta. Y cuando la monarquía se detiene, el mundo escucha. Las redes sociales oficiales del palacio quedaron congeladas, sin actualizaciones, sin fotografías, sin los habituales mensajes institucionales de media tarde. Lo que en otro contexto podría interpretarse como un retraso técnico, fue entendido de inmediato por los corresponsales reales como una señal inequívoca de alarma. En el universo de la Casa Real Británica el silencio nunca es casual. En cuestión de minutos, las redacciones de Londres comenzaron a hervir. Los editores especializados en información monárquica informaban de que los portavoces de Kensington Palace no respondían llamadas. Desde Clarence House, residencia oficial de King Charles III, tampoco llegaba comunicado alguno. El hermetismo era absoluto. Movimientos inusuales y protocolos de crisis. A las 16:30, los movimientos alrededor de Windsor Castle comenzaron a intensificarse. Refuerzos en la Guardia Real, incremento de patrullas y asesores vestidos de negro cruzando con rapidez las rejas de hierro. No hubo filtraciones, no hubo explicaciones, solo una sensación creciente de que algo extraordinario estaba ocurriendo tras los muros históricos. Periodistas apostados frente a Kensington detectaron otro detalle inquietante. Helicópteros reales despegando sin previo aviso desde los jardines de Windsor. Estas aeronaves solo se emplean en situaciones de urgencia. Su destino no fue revelado, pero el mensaje era claro. Se había activado un protocolo de crisis. En paralelo, Clarence House cerró el acceso a personal externo. Testigos aseguraron haber visto ingresar discretamente a equipos médicos. Vehículos de emergencia, sin distintivos oficiales, atravesaron los accesos sin que la prensa interviniera. El respeto, o el desconcierto, fue total. Fuentes internas hablaron de la activación del llamado Code Sable, un protocolo poco habitual reservado para emergencias personales o nacionales de máxima gravedad. Según antiguos colaboradores del entorno real, este mecanismo solo se activa cuando un acontecimiento catastrófico es inminente o ya se ha producido. Los miembros más veteranos de la familia, Princess Anne, Prince Edward y Prince Andrew, fueron convocados con discreción. Reuniones bajo estrictas medidas de seguridad se sucedieron sin presencia de medios. La maquinaria interna de la firma, como se conoce al núcleo institucional de la realeza, estaba en plena ebullición. La palabra que nadie quería escuchar, en Fleet Street comenzó a circular una advertencia: prepararse para protocolos de apagón informativo. Las cadenas de televisión suspendieron contenidos ligeros. Presentadores cambiaron discretamente su vestimenta por atuendos negros. La BBC pasó a modo de programación de emergencia. A las 18:00 horas llegó el comunicado. Sin ceremonia, sin escenografía solemne. 15 palabras devastadoras publicadas simultáneamente en todas las plataformas oficiales. Con gran tristeza, la familia real confirma el estado irreversible de salud de... El nombre que completaba la frase paralizó al país. Catherine, Princess of Wales, la futura reina consorte, figura clave en la modernización de la institución, madre del heredero al trono, se encontraba en fase crítica de una enfermedad terminal. El texto empleaba términos clínicos y definitivos: irreversible, limitante, fase crítica. No dejaba margen a interpretaciones optimistas. No era una retirada temporal. Era el anuncio de una despedida en proceso. El mensaje de un heredero devastado. Minutos después, se difundió un video grabado desde el despacho del Prince William. El heredero al trono apareció pálido, contenido apenas por el peso del deber. No fue un discurso solemne al estilo tradicional. Fue el testimonio de un esposo y padre enfrentado a lo impensable. Como marido, como padre, como vuestro príncipe de Gales, hablo hoy desde una profunda tristeza. Comenzó con la voz quebrada. William habló de la valentía silenciosa de Catherine, de su decisión de luchar en privado mientras cumplía con sus compromisos públicos, y de su deseo de que el país conociera la verdad. Agradeció a los equipos médicos y a quienes, sin saberlo, la habían acompañado con muestras de afecto durante meses de incertidumbre. Pero hubo una frase que quedó suspendida en el aire colectivo. Ella aún está con nosotros, pero hemos comenzado a prepararnos para lo que pueda venir. Esa línea transformó la conmoción en duelo anticipado.
Impacto institucional y emocional. El efecto fue inmediato. Edificios gubernamentales izaron banderas a media asta, insignias reales adoptaron tonos negros en señal de luto simbólico, un gesto inusual antes de un fallecimiento. Las imágenes de ciudadanos congregándose frente a los palacios con flores y velas comenzaron a multiplicarse. No se trataba únicamente de la salud de una princesa, se trataba del pilar emocional que había sostenido la narrativa contemporánea de la monarquía. Catherine representaba equilibrio, cercanía y estabilidad en una era marcada por tensiones internas y cuestionamientos públicos. Su popularidad, construida sobre una combinación de discreción, compromiso social y modernidad, había devuelto credibilidad a una institución a menudo percibida como distante. Su ausencia proyectaba una sombra no solo sentimental, sino estructural. En términos políticos, la enfermedad de la futura reina planteaba interrogantes sobre la transición generacional y la resiliencia institucional. William, destinado a ceñir la corona algún día, enfrentaba ahora un desafío humano antes que constitucional. Gobernar el dolor en público mientras se sostiene el símbolo de continuidad nacional. A las 6:17 de la tarde, el silencio frente al palacio se rompió con un murmullo colectivo que pronto se transformó en llanto. En cuestión de minutos, los accesos a Buckingham Palace quedaron cubiertos por un mar de flores, velas y fotografías. Niños que no comprendían del todo lo que ocurría lloraban aferrados a sus padres. Abuelos susurraban recuerdos de Diana, Princess of Wales, reconociendo en aquel dolor ecos de una herida que nunca terminó de cerrar. La monarquía británica no había emitido simplemente un comunicado. Había detonado una verdad que el mundo no estaba preparado para sostener. La salud de Catherine, Princess of Wales, había empeorado de forma irreversible. El tratamiento agresivo no había dado resultado. La esperanza, reducida a cifras médicas, ya no jugaba a su favor. En redes sociales, la reacción fue inmediata y masiva. Millones compartieron el video en cuestión de minutos. Etiquetas como #OurCatherine y #RoyalHeart escalaron a lo más alto de las tendencias globales. En apenas 10 minutos, el mensaje superaba los 50 millones de visualizaciones. Pero lo que el público desconocía era que aquel anuncio no fue improvisado. Detrás hubo noches sin dormir, discusiones íntimas y decisiones desgarradoras. La reunión secreta. Cuando los títulos dejaron de importar, 3 noches antes del anuncio oficial, en una sala cerrada del palacio, se reunieron 4 figuras clave. William, Prince of Wales, Charles III, Camilla, Queen of the United Kingdom, y Anne, Princess Royal. No hubo asesores ni asistentes, tampoco protocolos, solo una familia enfrentando la posibilidad más temida. El último escáner había confirmado lo que temían en silencio. La enfermedad avanzaba sin retorno. William, que se había aferrado a cada mínima mejora, se quebró. Su padre lo observaba con una mezcla de impotencia y memoria. Décadas atrás, había visto a otro joven desmoronarse ante la pérdida. Carlos propuso alternativas, clínicas privadas en el extranjero, terapias experimentales, opciones paliativas lejos del escrutinio público. Pero Catherine ya había tomado una decisión. No quería alejarse de sus hijos por una promesa incierta. Eligió presencia sobre posibilidades, permanecer antes que huir. Anne, conocida por su fortaleza inquebrantable, perdió la compostura. «Esto es Diana otra vez», murmuró con la voz quebrada. Sin embargo, esta vez el dolor no era explosivo ni mediático, no eran flashes persiguiendo un automóvil. Era una tragedia lenta, silenciosa, que se filtraba como humedad en las paredes del palacio. La fractura interna. ¿Cómo comunicar el dolor? La discusión no giró únicamente en torno a la salud de Catherine, sino sobre cómo comunicarla. Sophie, Duchess of Edinburgh, quien había acompañado a Catherine como una hermana, defendía la honestidad total. Camilla, curtida por décadas de escrutinio, abogaba por la contención y la dignidad. El desacuerdo reveló una fisura más profunda. ¿Debía la monarquía mostrar su vulnerabilidad o proteger la imagen institucional a toda costa? La respuesta no era sencilla. La institución se sostenía sobre siglos de simbolismo, pero la sociedad contemporánea exigía transparencia. Mientras tanto, en Anmer Hall, la residencia familiar en Norfolk, otro drama se desarrollaba lejos de los debates estratégicos. George y el fin de la inocencia. Anmer Hall se convirtió en refugio y escenario del momento más íntimo. El príncipe George, demasiado mayor para cuentos de hadas, pero demasiado joven para comprender la muerte, escuchó accidentalmente una frase que lo marcaría. «Mamá podría no llegar a la primavera». Aquellas palabras, susurradas en un descuido, le arrebataron los últimos restos de infancia.
William lo encontró llorando, sin preguntas, solo con el deseo de dormir junto a sus padres. Desde entonces, el heredero canceló compromisos, suspendió agendas y rechazó apariciones oficiales. Fue, ante todo, esposo y padre. La maquinaria del palacio intentó cubrir su ausencia con explicaciones protocolarias, pero la verdad era evidente. Había elegido estar allí. El mensaje final. Una voz sin artificios. La decisión más trascendental fue de Catherine. Contra el consejo de algunos miembros del firm, decidió hablar directamente al país. Sentada en un rincón iluminado de Anmer Hall, con un suéter azul claro y sin más producción que una cámara sostenida por William, grabó el mensaje. No es un adiós, comenzó. Pero todos comprendieron que, en cierta forma, lo era. No hubo maquillaje profesional ni escenografía calculada. Solo una mujer enfrentando lo inevitable con serenidad. Habló de aceptación, de cómo la batalla había cambiado día a día. Definió el amor en términos simples. Cuentos antes de dormir, llevar a los niños al colegio, risas compartidas en la cocina. Por primera vez en su vida pública, mencionó directamente a Diana. No como un mito, sino como una presencia viva en el legado de sus hijos. Mis hijos llevarán ambos espíritus hacia el futuro, afirmó, mientras la mano de William temblaba fuera de plano. La frase final quedó grabada en tarjetas y ventanas de todo el país. Pase lo que pase, sepan que he amado plenamente. Después, la pantalla se fundió en negro. Sin música, sin dramatismo, solo un cierre honesto. Lo que el mundo no vio. El video difundido no incluyó las pausas, las respiraciones profundas, ni los momentos en que su voz se quebró. Tampoco la frase que, según fuentes cercanas, susurró a William fuera de cámara. No dejes que me olviden. El príncipe admitió después que no ha podido ver la versión completa sin editar. El dolor es aún demasiado reciente. Un mensaje que paralizó al mundo. Hospitales proyectaron el video en salas de oncología. Maestros lo compartieron en aulas donde los estudiantes, demasiado jóvenes para comprender el alcance político, sí podían percibir la gravedad emocional. Padres lo vieron junto a sus hijos en silencio reverencial. Aquello no era una nota protocolaria. Era un recordatorio colectivo de la fragilidad, incluso en las figuras que parecen más fuertes. Mientras la opinión pública procesaba cada palabra, dentro de los muros de Buckingham Palace se activaba otra maquinaria. No se preparaban para anunciar un legado en movimiento, sino para enfrentar una posibilidad devastadora. La eventual ausencia permanente de la futura reina consorte. Con la luz de Catherine debilitándose, los cimientos de la monarquía moderna comenzaron a mostrar grietas. Los roles se revisaron. Los rumores de sucesión se intensificaron. Los asesores legales y constitucionales se reunieron de urgencia al amanecer. No discutían imagen pública ni estrategia mediática. Hablaban en voz baja de escenarios hipotéticos cargados de temor. ¿Y si la ausencia se volvía definitiva? ¿Y si el pueblo dejaba de creer en el relato que sostiene a la corona? El punto de quiebre de William, el primer terremoto interno, llegó desde el corazón mismo de la línea sucesoria. En una reunión a puerta cerrada, William, Prince of Wales, expresó lo que muchos temían en silencio. Estaba dispuesto a abandonar la vida pública si la situación de su esposa empeoraba. No fue una amenaza estratégica, sino una confesión cruda. Si ella se va, yo me voy, habría dicho, según fuentes cercanas. Para el heredero al trono, los títulos perdían sentido si no podían proteger a la persona que más amaba. Aquellas palabras activaron un protocolo no escrito. En menos de 48 horas, sus hijos, Prince George of Wales, Princess Charlotte of Wales y Prince Louis of Wales, fueron retirados discretamente de la escuela, sin anuncios oficiales, sin fotografías. Bajo un operativo de seguridad reforzado, fueron trasladados a Balmoral Castle. No era solo protección, era preservación. La línea de sangre era resguardada mientras el país parecía desmoronarse en cámara lenta. El peso sobre el rey. Charles III, ya cargando con el peso de la corona y las limitaciones de la edad, comenzó a posponer compromisos de Estado. Reuniones aplazadas, viajes suspendidos. En círculos íntimos se susurraba sobre un documento en borrador. Una carta personal de sucesión que reconfiguraría el orden establecido si las circunstancias lo exigían. Por primera vez, la idea de una abdicación motivada por el dolor y no por el deber se convirtió en conversación seria entre los guardianes más veteranos de la institución. No era una decisión tomada, pero el simple hecho de considerarla evidenciaba la magnitud de la crisis. Incluso la prensa, tradicionalmente implacable con la realeza, redujo el tono. La BBC emitió un aviso extraordinario de restricción informativa respecto a la familia de Gales, apelando a la sensibilidad del momento.
El acceso a la prensa fue reducido a mínimos históricos, sin imágenes, sin actualizaciones constantes. Era como si la monarquía hubiese decidido congelarse en pleno colapso, intentando detener la caída. Figuras de contención. En medio del desconcierto surgieron figuras de contención. Sophie, Duchess of Edinburgh, asumió una presencia pública más constante, acompañada en múltiples actos por Anne, Princess Royal. Sus apariciones buscaban transmitir estabilidad, continuidad, deber, pero todos sabían que aquello era un puente, no una solución. La monarquía, con toda su tradición dorada, quedaba expuesta. Sin Catherine, su dimensión emocional se debilitaba peligrosamente. El duelo global. Mientras el palacio intentaba sostener la estructura, el pueblo ya estaba unido por algo más fuerte que cualquier protocolo. El dolor compartido. Desde Londres hasta Lahore, velas iluminaron la noche, campanas de catedrales repicaron sin programación oficial. En Hyde Park, más de 1 millón de personas se congregaron en silencio al caer el crepúsculo. No hubo discursos, no hubo consignas, solo lágrimas. Exprimeros ministros permanecieron hombro a hombro con escolares. Algunos sostenían fotografías, otros, rosarios. La mayoría simplemente miraba al vacío. En la Tower of London, las luces adoptaron un tono blanco suave en señal de respeto. Las puertas del palacio quedaron cubiertas por mares de flores, rosas, lirios, narcisos, margaritas entrelazadas por manos temblorosas. Cartas infantiles, escritas con crayones, repetían un ruego desgarrador. «Por favor, no te vayas, princesa mamá». El efecto Catherine. El impacto trascendió el simbolismo. Organizaciones contra el cáncer reportaron un aumento de hasta 6 veces en donaciones. Clínicas y hospitales registraron un aluvión de llamadas para chequeos preventivos. Madres reservaron estudios médicos postergados. Padres preguntaron, informaron, acompañaron. Se habló del efecto Catherine, una ola de conciencia nacida del dolor. Líderes mundiales respondieron con una emotividad inusual. El Papa difundió un mensaje destacando su resiliencia espiritual. El presidente de Estados Unidos relató haber visto el video junto a sus nietos como lección de dignidad. Incluso figuras del entretenimiento internacional interrumpieron espectáculos para pedir 1 minuto de silencio. Desde California, llegó un gesto inesperado. Una carta manuscrita de Prince Harry, Duke of Sussex, y Meghan, Duchess of Sussex. Apenas 2 frases, pero con un peso simbólico enorme. La luz de Catherine nos alcanzó a todos. Rezamos por ella y su familia con amor. Por un instante, las fracturas internas parecieron insignificantes frente a la magnitud humana del momento. El escenario que nadie quiso contemplar. Dentro de la institución, conocida internamente como The Firm, comenzaron a modelarse escenarios que jamás se habían considerado seriamente. ¿Qué ocurriría si el heredero no pudiera soportar el peso emocional del futuro? La palabra abdicación no se pronunciaba en público, pero detrás de puertas cerradas empezó a susurrarse con cautela. No era paranoia, era planificación preventiva. William, el monarca en espera, parecía desmoronarse bajo el peso de una realidad insoportable, un reinado sin Catherine. Personas cercanas describen su semblante como bajo, ausente, consumido por el dolor. Y el público lo percibió de inmediato. La caída de la aprobación pública. En menos de 2 semanas, la aprobación de la monarquía descendió 20 puntos. No hubo protestas multitudinarias ni escándalos financieros. La caída se debió a algo más profundo. La incapacidad colectiva de imaginar la institución sin Catherine. Ella no era una figura decorativa. Era el puente entre tradición y modernidad. El rostro empático en hospitales, escuelas y organizaciones benéficas. La conexión emocional con una generación que veía en ella cercanía más que protocolo. Sin Catherine, la monarquía parecía perder su brújula. El dilema en torno a George, las conversaciones más delicadas comenzaron alrededor del príncipe Prince George of Wales, el futuro rey. Algunos asesores propusieron frenar temporalmente su preparación institucional. Argumentaban riesgo psicológico, presión pública excesiva y una exposición emocional innecesaria. Otros temían el mensaje simbólico. ¿Sería interpretado como señal de colapso interno? ¿Como reconocimiento implícito de que la institución se preparaba para una implosión emocional? La sola idea de que un niño cargara con el legado de su madre y el peso de una corona fracturada resultaba insoportable para muchos dentro del entorno real. Reforzar la fachada de estabilidad. El rey Carlos III, ya afectado por sus propios desafíos personales, pidió a la princesa Anne, Princess Royal, y al príncipe Prince Edward, Duke of Edinburgh, que asumieran más compromisos públicos.
Ambos cumplieron con disciplina y lealtad. Anne es respetada por su incansable ética de trabajo. Edward es considerado confiable y discreto, pero el desfase generacional era evidente. Representaban continuidad histórica, no renovación emocional. Catherine había sido percibida como el futuro. Ellos simbolizaban el pasado honorable. Westminster rompe el silencio. En el Parlamento, la inquietud comenzó a manifestarse. La posición constitucional de la monarquía no estaba formalmente en riesgo, pero su influencia cultural sí mostraba fisuras. Un parlamentario formuló la pregunta que nadie quería responder en voz alta. ¿Cuál es el plan real sin Catherine? No hubo respuesta, porque no existía un plan, solo instinto de supervivencia envuelto en tradición. La frase que desató alarmas en redacciones de todo el país fue atribuida a un alto asistente anónimo. Si ella se va, el sueño termina. 6 palabras que sonaron como una campana fúnebre. El día que Windsor contuvo la respiración, cuando todo parecía oscurecerse, ocurrió algo inesperado. Sin anuncio previo, sin cobertura organizada, Catherine apareció caminando por los jardines de Windsor. Envuelta en bufandas, pálida pero de pie. Tomaba la mano de su hijo menor mientras avanzaba con pasos lentos pero firmes. No estaba siendo sostenida. No buscaba cámaras, caminaba por decisión propia. William permanecía cerca, sin invadir. George no soltó su mano en ningún momento. Su rostro combinaba orgullo y temor. Charlotte caminaba ligeramente detrás, recogiendo flores como si quisiera congelar el instante. El pequeño Louis rió cuando una mariposa se posó en su manga, ajeno a la magnitud histórica del momento. Catherine sonrió. No con brillantez, sino con serenidad, como quien entiende que cada respiración es un regalo. A quienes lograron verla, les dijo apenas una frase: gracias por las oraciones. No fue un comunicado. Fue gratitud moldeada por el dolor. Presencia, no recuperación. Horas después, el equipo de comunicación emitió un mensaje breve y contundente. Esto no es recuperación, es presencia. Y la presencia lo es todo ahora. 12 palabras que eliminaron cualquier ilusión. Su condición seguía siendo terminal. Nada había cambiado médicamente. Pero esa caminata fue un acto consciente. Ofrecer a sus hijos una última primavera. Regalarles un recuerdo luminoso antes de la oscuridad inevitable. Las imágenes captadas con teléfonos móviles eran imperfectas, granulosas, emotivas. Precisamente por eso resultaron devastadoras. Hospitales pausaron citas para mostrar el video, escuelas improvisaron asambleas, redes sociales se inundaron de homenajes y recuerdos. No era simple curiosidad pública, era apego colectivo. En ese instante, Catherine dejó de ser una princesa para convertirse en símbolo. Catherine, Princess of Wales, estaba destinada a sostener el equilibrio, a encarnar la estabilidad emocional de una institución milenaria que, en tiempos recientes, ha sobrevivido a escándalos, divisiones familiares y crisis de credibilidad. Sin embargo, mientras Catherine se enfrenta a un destino incierto, la monarquía británica encara algo más profundo que una transición de funciones, una crisis de identidad. ¿Quiénes son sin ella? Dentro de Palacio, el silencio ha dejado de ser una herramienta estratégica. Ya no es protocolo, sino síntoma de temor. Durante meses, la narrativa oficial proyectó fortaleza y serenidad. Pero en privado, según fuentes cercanas, el príncipe heredero comenzó a contemplar escenarios que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. William, Prince of Wales, y la carta que nunca debía escribirse. William, tras meses de resistencia pública, habría redactado una carta privada, no dirigida a la prensa ni a su padre, sino simbólicamente a la corona. En ella, planteaba una contingencia radical. Si Catherine muriera, él se apartaría de la línea de sucesión. No por debilidad, sino por convicción. No aceptaría ocupar el centro de una institución que se desmoronara ante la mirada de sus hijos. El planteamiento no solo era emocional, era político. Implicaba reconocer que la legitimidad contemporánea de la monarquía ya no descansa únicamente en la sangre, sino en la conexión moral con el pueblo. Y Catherine representaba precisamente eso: empatía, cercanía, humanidad. Charles III y la sombra de la regencia. El rey, ya marcado por la edad y la enfermedad, respondió con una propuesta que sorprendió incluso a sus asesores más experimentados: considerar una regencia permanente, no para sí mismo, sino para el príncipe George. Carlos conoce el peso de crecer demasiado rápido bajo la sombra del deber. Vivió la presión mediática, las fracturas familiares y el escrutinio implacable que acompañaron a su generación. No quería repetir ese ciclo. En los despachos se empezó a hablar del lento final de la segunda era isabelina, no por escándalo ni por abdicación, sino por algo más devastador: el duelo. La monarquía ha sobrevivido a guerras y divorcios, pero nunca había enfrentado la erosión de la fe emocional del pueblo.
La calle responde. Del respeto a la exigencia. Fuera de los muros palaciegos, la presión creció. Las concentraciones no surgieron desde la ira, sino desde la desesperación. Multitudes se reunieron con una pregunta simple. ¿Qué viene después? Pancartas con el rostro de Catherine proclamaban: el corazón no se reemplaza. El debate dejó de centrarse en títulos y protocolos. La ciudadanía comenzó a exigir una monarquía más transparente, más compasiva, más coherente con los valores que ella encarnaba. Las escuelas empezaron a enseñar su historia no como cuento de hadas, sino como ejemplo de servicio silencioso. Ensayos infantiles hablaban de valentía, de gracia bajo presión, de liderazgo sin arrogancia. En las aulas, Catherine se convirtió en algo inesperado, una brújula moral que la institución no puede fabricar. Más allá de la tragedia, la última imagen que muchos conservan no es la de una carroza ni la de una ceremonia oficial. Es Catherine bajo un roble en Anmer Hall, observando a sus hijos, presente, serena. No como figura institucional, sino como madre. Y ahí reside la dimensión real de esta crisis. No se trata solo de la posible pérdida de una princesa, sino del espejo que obliga a la corona a mirarse sin ornamentos. El Reino Unido no teme únicamente el vacío de poder, sino el vacío de significado. Si la monarquía desea sobrevivir a este momento, deberá comprender que el afecto público ya no es automático. Se construye, se cuida y se merece. Catherine ofreció a la institución un alma moderna. Sin ella, la corona enfrenta su prueba más delicada: demostrar que es capaz de sostener los valores que dice representar. Porque esta no es solo una tragedia real, es el instante en que la nación entiende que la corona, pese a su historia centenaria, es tan frágil y humana como quienes la llevan. Y en esa fragilidad se decide su futuro.